Vamos a comenzar entonces el estudio de la Edad Moderna justamente considerando lo más elemental que son las condiciones materiales de vida. ¿Por qué? Porque a través de estas características que vamos a analizar a continuación, vamos a poder darnos una idea de cómo era realmente la vida en la época que vamos a estudiar. Y de esa manera vamos a evitar todo tipo de anacronismos, o sea, tratar de entender o de suponer que en esa época se existía o se vivía de una manera totalmente diferente y tal vez muy parecida a la nuestra, que realmente significaban algo totalmente distinto. Aquí les dejamos la bibliografía. Y entonces vamos a ir viendo los distintos aspectos. En primer lugar, tenemos que pensar en personas que tenían muy poca comunicación con las regiones cercanas. Más bien nacían y morían en el mismo lugar. No quiere decir que estuvieran absolutamente incomunicados ni aislados, pero no eran comunes los viajes. Más bien eran inseguros, eran caros y por lo tanto se viajaba muy poco. Tampoco quiere decir que no existieran los viajes que ustedes pueden haber estudiado durante el Imperio Romano o los de Marco Polo o los viajes de Colón, pero no era lo que hacía el común de las personas, sino que más bien se quedaban en sus lugares. Tampoco había muchos medios de transporte. Por ejemplo, los caballos, las mulas, eran bienes muy preciados y no todos los tenían. Eso hacía que pocas personas viajaran a no ser que su actividad así lo exigiera. También nosotros podemos aprovechar algunos textos de Francisco de Quevedo que nos cuenta anécdotas sobre los viajes. Por ejemplo, en un viaje en que viaja junto con el rey, el coche queda atascado, tiene una serie de desgracias y entonces Quevedo habla sobre la compostura del rey y dice: Su Majestad se ha mostrado con tal valentía y valor, arrastrando a todos sin recelar los peores temporales del mundo. Presagios son de grandes codazos y sin robustez puede ser amenaza de todas las naciones. En esta incomodidad va afabilísimo con todos, granjeando los vasallos que heredó. Es rey hecho de par en par a sus reinos, y es consuelo tener rey que nos arrastre y no nosotros al rey, y ver que nos lleva a donde él quiere. Pero también en el mismo viaje tienen que pararse a descansar y entonces llegan a un lugar, a un albergue. Dice Quevedo: llegué a las puertas de Puerto Lapiche, no escogí en ellas. Contentéme con una choza que llamaban que llamaban aposento en la postrera. Fiéme del vocablo, apenas pude entrar y apenas cabía. Todo lo embarazaba una cama cuya manta era inquietud mal espulgada, la almohada asco, las sábanas castigo, el jergón amenaza al sueño y remedio a la modorra. Mejor para despertar que para dormir. Con respecto a la alimentación, tenemos que decir que había, ¿no es cierto?, una alimentación bastante sencilla. Sabemos que en Europa se comía mucho pan, la gente comía mucho pan para llenarse el estómago, pero también poco a poco van a ir adaptándose a otro tipo de comidas. Por ejemplo, lo que tenía que ver con la carne vacuna, con el conejo, también va a ir incorporándose bebidas, por supuesto el vino, la cerveza también se va a generalizar. Se sabe que Carlos I trató de instaurar la moda de la cerveza en España, pero no tuvo tanto
tanto éxito. Y después la mesa era una mesa sencilla, generalmente se ponía y se sacaba porque como todo sucedía en la misma habitación, se ponía en el momento de la comida, solamente se llevaba la comida a la mesa y en general se comía con las manos. No había muchos cubiertos, salvo alguna cuchara, algún cuchillo. El tenedor era verdaderamente un lujo. También podríamos decir algo con respecto a las casas. En las casas, en general, eran viviendas unifamiliares, de un solo ambiente. Algunas, en el mejor de los casos, podían tener una habitación con muy pocas ventanas, porque de esa manera evitaban que entrara frío. Pensemos en el invierno europeo. Es más, hacían entrar a los animales para poder resguardarse y tener un poco más de calor. Tampoco, por supuesto, tenían sistema de agua corriente. Esto hizo que no hubiera baños en las casas, sino que el tema de la higiene fuera verdaderamente un problema. Por ejemplo, en la España de principios del siglo XVII se pregonaba esto, que ninguna persona vacíe por las ventanas y canalones de agua ni inmundicias ni otras cosas, sino por las puertas de las calles. En verano las pueden vaciar a las 11 dadas de la noche y en invierno dadas las 10 de ella. Pena de 4 años de destierro y 20 ducados a los amos que consintieren y 10 azotes y 6 años de destierro a los criados y criadas que los echaran y de pagar los daños que hicieren. O sea que era verdaderamente un problema que era castigado con mucha rudeza. En general, el material con que se hacían las casas era la madera, aunque poco a poco empieza a utilizarse también la piedra, especialmente para las grandes construcciones. Y en algunos casos hasta se hacen ladrillos también. Las casas, como dijimos, tenían muy pocos materiales. Otro elemento que puede llamar nuestra atención es el tema de la expectativa de vida, que era verdaderamente poca, porque los hombres morían muy jóvenes, más o menos a los 30, 40 años. Todos sabemos o hemos escuchado alguna vez el relato sobre la entrada de Carlos V en el palacio cuando renuncia a su corona a los 56 años, que lo hace ayudado por 2 personas porque prácticamente es un anciano que ya no puede caminar. Por lo tanto, la gente se va a familiarizar con el dolor, con la sangre, con la muerte, con las enfermedades. Esto hace que tengan características físicas y psíquicas y una sensibilidad absolutamente diferente a la nuestra. Una de las cosas en las que podemos notar esa sensibilidad era que en esa época no había un concepto propio de lo que era la niñez, sino que las personas pasaban de ser infantes ya directamente a ser adultos y a tener que asumir toda una serie de responsabilidades. Los hospitales, por ejemplo, no eran lugares para sanarse, para curarse, sino que eran los lugares para ir a morir. Y había una gran mortandad infantil porque no había, por supuesto, medicina. Esto también se aplicaba a las mujeres, especialmente en el momento de los partos, y esto hacía que los hombres se casaran varias veces y que los niños que llegaban a la vida o que podían sostener la vida eran muy pocos. Por último, vamos a considerar el crecimiento de las ciudades. Ya sabemos que se había dado un renacimiento urbano a fines de la Edad Media, que luego se había visto replegado por
los problemas de las pestes, pero es constante durante toda la edad moderna el crecimiento de las ciudades. Esto va a hacer que muchas ciudades traspasan los límites de las murallas y vayan creciendo en zonas que van a ser conocidas como los burgos. En estas ciudades va a comenzar una vida distinta, una vida en donde, por ejemplo, la alimentación va a comenzar a ser más compleja, a tener en cuenta otro tipo de alimentos, y también en donde la vida social va a crear otro tipo de exigencias. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la vestimenta. Aquí encontramos una descripción de una señora que en la edad moderna se viste, ella dice a la española. Dice así: por primera vez me vestí a la española y no puedo imaginar traje más molesto. Hay que tener los hombros tan apretados que duelen. No se pueden levantar los brazos y apenas entran en las mangas. Me pusieron un guardainfante de un tamaño espantoso y no sabía qué hacer dentro yo de aquella extraña máquina. No acertaba a encontrar la manera de sentarme y creo que aún cuando lo llevase toda la vida no podría acostumbrarme a él. Este famoso guardainfante es esa estructura que se utilizaba en la época abajo de las polleras y que hacía que éstas se vieran mucho más grandes. También otra característica es que empiezan a haber otro tipo de actividades en las ciudades, más vida social. Y una de esos aspectos es que empieza a crecer el juego. Por ejemplo, un autor francés nos dice: hay en la villa varias casas que son como academias donde muchas personas van a reunirse ya para jugar o para entretenerse hablando. Los que juegan hácenlo muy honradamente y cualquier cantidad que se apunte bajo la palabra y se pierda, págase antes de que transcurren 24 horas y no se prolonga el plazo ni se falta una sola vez. Se cursan grandes cantidades y no por esto aumenta el ruido, ni se deja ver disgusto en el rostro del que las pierde. El que gana paga al barato. Me parece que también está en Italia establecido esta costumbre, que consiste en repartir parte de las ganancias entre los que rodean al jugador, conózcanlos o no. Aquel a quien se le ofrezca el barato no puede rechazarlo, aunque sea 100 veces más rico que quien se lo da. Bueno, con estas características materiales de la edad moderna, tratamos de dar un pantallazo muy general que ustedes van a completar, por supuesto, con la lectura de la bibliografía. Y luego seguiremos con otros temas. Muchas gracias por su atención.